Buenos días, amigos de Objetiva Comunicación Creativa. Bienvenidos a su espacio de información y análisis para usted, el ciudadano de la calle, con los grandes temas, con los temas que le interesan a usted, insisto, el ciudadano de la calle. Y hoy tenemos, como en anteriores ocasiones, a nuestra entrevistada de lujo, la internacionalista Arlene Ramírez Uresti. Ella es egresada del Tecnológico de Monterrey y hoy nos va a platicar de algo que, pues, seguramente ocupa la agenda nacional, que es la intervención del presidente de México en el Consejo de Seguridad de la ONU. Pero antes de que nos platique, nos reflexione, haga sus reflexiones sobre la intervención del presidente, pues yo creo que usted como yo sabemos poco de qué es el Consejo de Seguridad de la ONU, para qué sirve. Yo recuerdo que creo alguna vez Porfirio Muñoz Ledo fue ya representante de México en ese organismo. No es la primera vez entonces que México tiene ese cargo, pero pues la verdad es que no sabemos como ciudadanos de la calle para qué sirve el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces le preguntaríamos a Arlene. Buenos días, Arlene, gracias por aceptar esta invitación y platícanos qué es el Consejo de Seguridad de la ONU. Muchas gracias, Octavio, gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes. Pues bueno, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas es uno de los órganos principales del sistema y de la familia de organismos de Naciones Unidas. Fue creado en 1945, cuando una vez terminada la Segunda Guerra Mundial se firmó la Carta de Adhesión de los países miembros al sistema de Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad tiene 15 miembros, 5 miembros permanentes y 10 miembros no permanentes. México hoy ocupa un asiento no permanente. A los 5 miembros permanentes se le conoce como los 5 grandes del Consejo de Seguridad y obedece este esquema al escenario bipolar y de fin de la Guerra Fría, ¿no? Algo que se le ha criticado mucho al sistema de Naciones Unidas, pues es que es parte de la herencia de los organismos internacionales que surgieron en este orden internacional polarizado entre los liderazgos de los aliados ganadores con Estados Unidos y la ex Unión Soviética. Justamente Estados Unidos, Inglaterra, Francia, China y Rusia ocupan las posiciones permanentes del Consejo de Seguridad. Tienen derecho a veto, lo que significa que tienen derecho a cancelar o a prohibir y a no instrumentar cualquier decisión o recomendación que se adopte en el Consejo. Y el objetivo principal y la razón por la cual nace el Consejo de Seguridad es evitar el escalamiento de los conflictos nacionales o regionales a un orden global. Básicamente, el Consejo de Seguridad opera intervenciones humanitarias a través de los cascos azules y a través de la mano con ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, para poder intervenir en casos de conflicto y salvaguardar pues el bienestar, la dignidad del ser humano y el respeto a los derechos humanos de la población vulnerable. La agenda que generalmente maneja el Consejo de Seguridad es una agenda para la intermediación de paz, no para temas ideológicos, políticos, y mucho menos como plataforma de recolección o de fondos o de búsqueda de patrocinio de programas sociales, sino que al contrario, la agenda que en este caso se tenía era bastante puntual porque se tenía en el listado temas importantísimos como el despliegue de misiones humanitarias para salvaguardar la población en conflicto en diferentes regiones del mundo. El foro del Consejo de Seguridad se utiliza generalmente para que la presidencia temporal que tiene y es rotativa entre los 15 miembros del Consejo de Seguridad pueda tener la facultad de recomendar, de invitar al diálogo o para detonar los procesos internos administrativos que puedan llevar las misiones de intermediación de paz hacia los países en conflicto. Yo supongo que es muy importante para México pertenecer a este distinguido club. Hay una tradición internacionalista de nuestro país en esos temas. Claro. Tenemos un premio Nobel de la Paz, ¿no? Alfonso García Robles, que influyó mucho incluso para acabar con las armas nucleares en el continente. ¿Qué importancia tenía que el presidente fuera a inaugurar esta sesión? Y ahora sí entraríamos en el tema
¿Cómo viste tú el mensaje? Pues la relevancia es bastante, es una presidencia que se estuvo cabildeando por casi 12 años. Algo que hay que destacar es que no es un logro de esta administración, no es es un cabildeo que se hizo desde hace mucho tiempo, la propuesta de que México ocupara no solamente el asiento, lo recibe la presente administración, pero es un trabajo de años atrás de la misión diplomática de México ante Naciones Unidas, ¿no? De gestionar nuevamente un asiento no permanente para México y de candidatear a México y de cabildear la aprobación de México y la presidencia de México en el Consejo de Seguridad. Era fundamental que se representara una postura de no intervención, una postura pacifista, una postura humanitaria, verdaderamente humanitaria, en favor de los más desprotegidos y en favor sobre todo de la población que a través de la pandemia o a causa de la pandemia y de la guerra, pues ha padecido tremendamente, ¿no? Alrededor del mundo. Hay muchas regiones en conflicto en donde el escalamiento de tensiones pudiera detonar problemas mayores y que además pues hay un atropello bastante importante de regímenes autoritarios, neofascistas, podríamos decirlo hasta de alguna manera, que era urgente que se atendieran a través de esta agencia. La inauguración de esta serie de sesiones era muy importante y ya hemos visto las reacciones, ¿no? A nivel internacional, el discurso del presidente López Obrador fue totalmente irrelevante y además la reacción de dos misiones diplomáticas, paradójicamente, la misión de China y la misión de Rusia han puntualizado a través de notas diplomáticas la extralimitación en el discurso del presidente López Obrador, argumentando que un presidente no puede usar el foro como plataforma política y tampoco puede usarlo para atropellar la soberanía de los países y mucho menos de los ciudadanos, haciendo un llamado a una recolección de fondos, ¿no? Voluntaria o no voluntaria, porque no es el fin del Consejo de Seguridad. Es un tema totalmente fuera de lugar, una participación bastante lastimosa, sobre todo para el ejercicio de la diplomacia mexicana, que como bien apuntas, tradicionalmente ha sido impecable, ¿no? El premio Nobel que se le otorga, ¿no? A un mexicano distinguido por el Tratado de Tlatelolco, pues no solamente nos posicionó como un país a favor de la pacificación, a favor de la desnuclearización, de los procesos de desarme, ¿no? Pero además a México se le ha considerado siempre un país a favor de las causas humanitarias, verdaderamente humanitarias, es decir, de llevar estas misiones diplomáticas en favor de la población que ha sido lastimada por la guerra. Sí, estoy en lo cierto de que ya Porfirio Muñoz Ledo ocupó esa posición. Sí, él fue, de hecho fue el representante de México ante el Consejo de Seguridad. Él lideró una de las posiciones no permanentes que México ha ocupado en diferentes ocasiones y ha sido una de las personas que además más se ha valorado en su presencia y en su conocimiento de los estatutos del Consejo de Seguridad. Curiosamente, aquí en México, desde ayer, algunos opinadores, algunos analistas, vieron con buenos ojos la intervención del presidente, los dos regaños que le hizo a la ONU. ¿Tú coincides con ellos? Totalmente, no, definitivamente no. Me recuerda mucho los mismos regaños que hizo el presidente Trump en su momento a la organización, ¿no? E incluso la descalificación que hizo acerca de la operatividad y del éxito que tiene Naciones Unidas. Creo que México no está bajo ninguna circunstancia en la postura de criticar planes, programas y proyectos que desde la cooperación internacional se han recibido en nuestro país. Nada menos la campaña nacional de alfabetización y abatimiento al rezagado educativo, encabezado por INEA, estuvo totalmente de la mano y en mancuerna con la representación de UNESCO en México. Y eso ha permitido lograr que México en su momento tuviera una campaña exitosa para abatir el rezago educativo. México ha recibido incluso, por ejemplo, a través de la Cruzada Nacional contra el Hambre, muchos recursos de Naciones Unidas para llevar a cabo este tipo de programas, ¿no? Y para poderle dar a la población mexicana en situación de vulnerabilidad, pues una situación mucho más digna y por supuesto sabemos que el problema no se termina
pero no es un tema de Naciones Unidas, el tema va más hacia el derecho internacional y el ejercicio de la soberanía de cada país. Me parece que es muy desafortunado el llegar a Naciones Unidas a descalificar la acción. No es el primer presidente que lo hace, ¿no? Ya lo ha hecho en otras ocasiones Nicolás Maduro, lo hizo el mismo Hugo Chávez, lo hizo el mismo Evo Morales, lo ha hecho el mismo presidente Bolsonaro y por supuesto el presidente Donald Trump, ¿no? Incluso presidentes de antaño soviéticos han descalificado de manera importante el ejercicio de Naciones Unidas. Sin embargo, han sido muy cuidadosos cuando se trata de la utilización de los recursos de la organización. Y creo que en este caso la postura y el discurso del presidente López Obrador debió haber estado totalmente apegado a la agenda estatutiva que se le dio previamente, ¿no? Y no tocar el tema de bienestar en términos ni clientelares ni políticos. El tema de bienestar humanitario en temas de guerra y de derecho internacional tiene un enfoque completamente diferente y creo que la asesoría que se le dio al presidente López Obrador pues no fue la adecuada para darle un discurso y permitirle un discurso que iba a lastimar tanto la imagen de México en el sistema de Naciones Unidas. Estamos platicando con Arlene Ramírez Uresti, internacionalista del Tecnológico de Monterrey. Arlene, también te quería preguntar, ¿cómo ves esa apreciación que tiene el presidente mexicano de que la resolución que hubo en Europa hace poco con la reunión de los 20 grandes del mundo, se basó la propuesta para modificar el cambio climático, se basó en un proyecto, en un programa de bienestar, un programa social del presidente? ¿Coincides con eso? Por supuesto que no, yo creo que es un programa que está demostrado que es un paliativo y no un programa preventivo ni que rezarse el daño climático. México está en el 5º lugar de emisiones de carbono y va mucho más allá. La crítica que se ha dado en los últimos días a partir de este comentario ha sido pues con indicadores bastante claros, ¿no? El tema, primero, el hacer esa afirmación y no firmar la declaratoria como un país impulsor de la iniciativa de reforestación mundial. Se hizo después una enmienda y se le permitió a México, por cortesía diplomática, agregarse al protocolo, ¿no? Pero en realidad no fue nunca la intención ni la instrucción de la misión diplomática firmarla de inicio. El programa que está proponiendo la COP25 es totalmente diferente. No tiene fines clientelares y además no busca la recolección de fondos. Algo que se está criticando mucho a nivel internacional por los expertos en política y en diplomacia a nivel global es que pareciera que México está en un proceso de recaudación de fondos y en realidad no es el caso. El programa propuesto desde el marco de la COP25 y G20 pues es más bien un mecanismo de participación en la que los países tendrán que aportar recursos, no recolectar recursos para ello, y además pues no es un programa de generación de empleos como lo ha planteado el presidente López Obrador para paliar entre comillas la pobreza, ¿no? Y la desigualdad. En realidad es un programa que se viene arrastrando desde los foros internacionales y a los cuales desde el Acuerdo de París, ¿no? Se había llamado a los países del mundo a iniciar procesos de reforestación con urgencia en puntos clave para poder detonar una limpieza, ¿no? de la biosfera de forma importante. Hoy creo que México tiene mucho que trabajar en la política exterior y creo que además resarcir el daño que se está haciendo y el retroceso diplomático que estamos teniendo, pues va a costar bastante trabajo poderlo revertir y sobre todo pues tomar acción futura para tener nuevamente credibilidad y el apoyo de la comunidad internacional que ha sido constante o había sido constante con México en muchos momentos. Finalmente, Arlene, aprovechando tu presencia, en estos días se está debatiendo también si se reconoce al gobierno de Nicaragua después de unas elecciones bastante cuestionadas, con candidatos de oposición encarcelados y pues ya una permanencia en el poder del mandatario nicaragüense. ¿Tú qué crees que va a pasar con el pronunciamiento de la OEA?
Yo creo que la OEA ha sido bastante clara en no reconocer este tipo de regímenes que no solamente lastiman el Estado de Derecho, sino que se están replicando y multiplicando en América Latina. Un gran desafío de la OEA será el no solamente poder intervenir a través de la Corte Interamericana, sino además lograr que la misma población nicaragüense se sienta respaldada por un organismo que hoy tiene poca validación en este tipo de regímenes. Lo preocupante es que se normalice este tipo de prácticas y que cuando se llame a los tribunales internacionales, los países no acaten las reglas de derecho internacional y lo que ha por décadas, incluso por siglos, a través del Congreso de Viena, generado un equilibrio y un orden internacional, ¿no? El hecho de que el pronunciamiento de la OEA o incluso el presidente Joe Biden respecto a estas elecciones sea muy tajante, nos habla de la gran preocupación que hay por la región y del surgimiento de este nuevo nacional populismo que está arrasando con los regímenes democráticos y las instituciones y sobre todo los órdenes constitucionales en los países de América Latina. Creo que nos debe preocupar bastante el hecho de que se dé el reconocimiento por parte de varios países, incluso desde México, reconocer un régimen como este, que no es legítimo a todas luces, nos debe preocupar y nos debe preocupar mucho la postura que se tiene hoy de México hacia los organismos internacionales, previendo, por ejemplo, una revocación de mandato o unas futuras elecciones en 2024. Arlene, pues te agradezco mucho tu presencia, te agradecemos también tu disposición para platicar con el auditorio de Objetiva Comunicación Creativa y esperamos tenerte próximamente con otro tema de interés nacional, con otro tema de interés internacional, porque pues tú eres una destacada internacionalista y pues te agradecemos que hayas compartido con el ciudadano de la calle de Objetiva Comunicación Creativa este espacio para ver un tema que nos compete como mexicanos. Te agradecemos mucho, Arlene, y ustedes, amigos, recuerden que tenemos otra cita para seguir tratando los grandes temas nacionales. Que tengan un excelente día. Buen día, Arlene. Hasta luego, muy buen día. Gracias. Hasta luego.